Bienvenidos a Hablemos de Puerto Rico, el podcast de la Oficina Económica y Comercial de España en Puerto Rico. Como saben, soy Francisco Millán, el director de la oficina, y hoy estamos aquí grabando el tercer capítulo, que como saben este podcast tiene como objetivo divulgar entre las empresas españolas oportunidades de negocio que tengan en la isla. Entonces, desde la Oficina Económica y Comercial siempre buscamos apoyar la internacionalización de las empresas españolas, y este canal es una forma con la que estamos obteniendo un muy buen interés por parte de las empresas españolas y esperamos que siga siendo así. En este tercer episodio me acompaña Cristian Yacer, que es el presidente y fundador de Eclipse Management. Eclipse Management es una empresa de consultoría estratégica, lleva más de 10 años aquí en Puerto Rico y es una empresa que tiene clientes tanto por parte de gobierno como por parte de clientes privados y con una experiencia en varios sectores, infraestructura, tecnología, etcétera. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muy bienvenidos a Eclipse y un placer colaborar con esta iniciativa de los podcasts del ICEX. Muchas gracias. Pues Cristian, me gustaría que comenzáramos explicándonos un poco tu trayectoria profesional, así como la llegada y aterrizaje de Eclipse Management aquí a la isla. Muy bien, pues hoy antes de todo, yo soy ingeniero de profesión, estudié en España, ¿verdad? En la Universidad Politécnica de Barcelona, arranqué mi carrera como consultor en Inglaterra, de ahí me moví a España y desde España en una startup en aquel momento pues hoy ayudé a la compañía a crecer. Con 27 años la empresa me envió a Australia a abrir una oficina. Estuve prácticamente toda mi carrera profesional con ellos, pues abriendo oficinas en Australia, como ya he mencionado, en Sudáfrica, estuve en Chile, estuve en Portugal, estuve en Francia, estuve en Inglaterra, bueno, un poquito un trotamundos, hasta que al final, oye, pues decidí echar raíces y por cosas de la vida, sin planificarlo, pues el siguiente destino saliendo de Sudáfrica fue Puerto Rico, que inicialmente fue pues por un proyecto puntual, ¿verdad? Pero al final, pues sí, se han convertido en 14 años desde que llegué por primera vez a Puerto Rico. Y ha sido una experiencia extraordinaria, extraordinaria. ¿Vale? Como compañía arrancamos con un proyectito que debía durar pues cosa de un año y medio, pero al final como consultor vi que el país tenía un potencial enorme, ¿no? En cuanto a consultoría y que había unas necesidades que no estaban cubiertas por la industria local y no, yo ya tenía mi compañía, ¿no? Eclipse Management, y desde entonces pues estamos aquí haciendo todo tipo de proyectos. Fantástico. Puerto Rico es un lugar en el que desde el paso del huracán María en 2017 ha resultado adjudicatario de varios miles de millones de dólares en fondos federales, más de 80.000 millones, y esto ha levantado un gran interés por parte de las empresas españolas en venir aquí a licitar. Se espera que este proceso de reconstrucción dure más o menos unos 15 años. Se habla de contratos que irán dándose entre 2020 y 2035 para reconstrucción del sistema de carreteras, de agua, el sistema de universidad, puertos, la tecnología, la energía, por supuesto, la red eléctrica, por tanto, una gran cantidad de gamas de infraestructura que van a ser impactadas. Me gustaría que habláramos un poco de los procesos de licitación en Puerto Rico. Si una empresa española quiere participar en una licitación aquí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? O sea, toda empresa española o no, pero vamos a centrarnos en las españolas, que quiera hacer negocios en Puerto Rico, tiene que registrarse en el Departamento de Estado como compañía autorizada a hacer negocios en Puerto Rico. Hay varios sabores, ¿verdad? Te puedes registrar como foránea, te puedes registrar como empresa local. Cada una tiene unos requisitos y unas necesidades distintas en cuanto a los temas administrativos con los que tienes que cumplir, pero si no estás registrado en el Departamento de Estado como compañía, prácticamente no tienes oportunidad ninguna de licitar a un proyecto de contratación pública. ¿Vale? Dentro de los proyectos de contratación pública, pues también hay varios sabores, ¿no? Aquellos que están con fondos federales, fondos municipales, fondos estatales, y cada uno tiene requisitos diversos, pero el denominador común es que tienes que estar registrado para hacer negocios en Puerto Rico.
Aparte de eso, como compañía, has de tener un agente residente, ¿vale? Has de tener una dirección física en la que esté registrado el negocio y luego como estrategia, oye, pues has de considerar algunas otras cosas, ¿no? Si te conviene expatriar los ingresos de la compañía a España, si los vas a dejar aquí y te vas a establecer aquí como con una oficina permanente, pero bueno, el denominador común es el Departamento de Estado. Si son proyectos con fondos federales, hay varios registros con los que tienes que cumplir, ¿vale? Si son fondos estatales, pues te tienes que registrar en ASG, ¿no? Que son los Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico, que es quien administra la mayoría de los contratos con fondos estatales. Pero ahí cada uno tiene que ver pues a qué tipo de proyecto apuesta, ¿no? Si son reconstrucción, si son proyectos de tecnología más locales, si le interesa la administración local o municipal, y en función de eso, pues oye, apostar a lo que va saliendo, que son muchos los proyectos y contratos y subastas que salen de manera recurrente, pero no mensual o semanal, a diario salen licitaciones de manera regular y constante. Hay un pipeline de proyectos, Paco, extraordinario, extraordinario. Y desde luego, recuerdo ahí este programa de inversión en infraestructura que se llama PICA, por sus siglas aquí en Puerto Rico, que para entre 2026 y 2029 apuntaba a unos 12.000 millones de dólares solo dentro de este renglón. Así que, como mencionaba Cristian, muchas licitaciones. Mencionaba la Administración de Servicios Generales, que es esta entidad que agrupa las subastas de muchas entidades públicas, pero no todas. Porque en Puerto Rico una de las quejas que tienen las empresas españolas es ¿y yo cómo puedo enterarme de que ha salido esta licitación? Porque cada ayuntamiento tiene su propio portal, algunas autoridades también. ¿Cuál sería un consejo que darías a las empresas que estén interesadas en estar al corriente de las licitaciones? O sea, hay varios canales por los que puedes estar al día de qué licitaciones están ongoing. Efectivamente, Servicios Generales tiene una página web donde publica de manera recurrente las subastas de todas las agencias que están bajo su paraguas, pero efectivamente no son todas. Hay agencias que tienen la autoridad para sacar sus propias licitaciones. Nosotros como compañía privada, ¿no? Hay servicios a los que te puedes suscribir y te envían cada mañana todas las licitaciones, ya sean de servicios generales, de cualquier municipio, de cualquier agencia o incluso de fondos federales. ¿Vale? Es un servicio pues, que nosotros con la experiencia que tenemos aquí es muy valioso porque no tienes que ir navegando página a página buscando a ver qué ha sacado este y aquel, sino que de manera integrada te llegan todas pues cada mañana. ¿Vale? Y eso es un servicio que vale la pena considerarlo, ¿no? Si te vas a establecer en Puerto Rico, pues si no, hay un tiempo que tienes que dedicar a buscar oportunidades que quizá no es la manera más eficiente. Fantástico. Y de hecho nosotros quiero recordar que en la página web de la Oficina de Economía y Comercial tenemos un informe que hicimos en el año 2024 sobre la ejecución de fondos federales y las necesidades de algunos registros, por ejemplo, el registro único de licitadores aquí en Puerto Rico, hay una serie de trámites que hay, el pipeline de proyectos, hay algunas entidades como por ejemplo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado que tiene publicado una serie de planes para los próximos años. Pero en efecto, siempre hay estas opciones de pago por las cuales uno puede suscribirse. Sí, o sea, en servicios generales hay como tres sabores, tres tipos de registro que tú puedas tener. El de licitadores, el de proveedores o el de proveedores de tecnología. ¿Vale? Es el RUL, el RUP y el RPT. ¿Vale? En función del tipo de negocio de la compañía, te tienes que registrar en unos o en otros. Si no estás registrado con uno de estos y sale una licitación de tecnología, lo más probable es que no puedas participar, porque uno de los requisitos es tener el RPT. Y lo mismo, si eres licitador o proveedor, ¿vale? Que uno es más de equipos y hardware y el otro es más de servicios, cualquier contrato que pase por ASG, si no tienes estos certificados al día, y es un proceso administrativo que te piden un montón de documentación, ¿vale? Si no los tienes al día, te quedas fuera. Te quedas fuera. Aunque tengas la mejor propuesta, ¿eh? Si no tienes el documento al día y se renueva cada año, te quedas fuera de la licitación. O sea que es un tema a tener en cuenta. Si además tiene fondos federales, te tienes que registrar
en SAM para tener tu Unique Identifier, que este es un identificador federal sin el cual tampoco puedes optar a muchos de los proyectos con fondos federales. O sea que hay varios registros, no es un único registro y ya puedes licitar. En función del origen de los fondos y de qué agencia saque la licitación, has de tener uno o varios registros. Y más allá de estos registros y el tener que estar también en el Departamento de Estado para operar en Puerto Rico, las empresas españolas preguntan a veces por estas restricciones con las que tienen que convivir empresas foráneas en Puerto Rico. Concretamente hablamos mucho de las cláusulas del Buy American Act, del Buy America, Build America, que supone que parte de los bienes o equipos con los que se participan en licitaciones tienen que ser provenientes de los Estados Unidos. ¿Hay otras barreras a que proponentes extranjeros participen en Puerto Rico en licitaciones? Vale. O sea, sin duda, el BABA Act, el Buy America, Build America, es una cláusula extraordinariamente importante para todo aquel que traiga materiales a Puerto Rico. Puerto Rico es una jurisdicción de los Estados Unidos donde la mayoría de regulaciones federales aplican, ¿vale? Y el Buy America, Build America para cualquier compañía que provea equipos es un tema a considerarse. Pero no solo es eso. Los equipos electrónicos tienen que ser FCC compliant, ¿vale? La regulación europea en cuanto a equipos electrónicos es distinta de la FCC, ¿vale? Y todos los equipos que entren a territorio americano tienen que cumplir o tienen que estar aprobados por la FCC, ¿vale? Y este es un requisito más que relevante. Luego hay temas pues más obvios, ¿no? Como que el voltaje en Estados Unidos es distinto que el de Europa, no todos los equipos europeos son compatibles con los equipos de aquí. Sí que hay varios países o fabricantes que están prohibidos en Estados Unidos, ¿vale? Lo puedes comprar fuera, pero si es un proveedor que está en la lista de proveedores no aceptados por el gobierno de Estados Unidos, es un equipo que no puedes traer a Estados Unidos y sin duda el BABA lo que busca es proteger un poco la industria americana. Un tema extraordinariamente relevante, ¿no? Que está muy reciente, han sido los aranceles impuestos por el presidente de los Estados Unidos y la administración actual, ¿vale? Y son temas que cualquier compañía que traiga equipos o servicios a Estados Unidos los ha de considerar, los ha de tener en cuenta. Son variables que si no estás aquí, pues a lo mejor son difíciles de entender, pero que tienen un impacto y en algún caso significativo en cómo vendes o provees tus servicios a Puerto Rico. Al final hay que pensar, y el empresario español no debe olvidar, que Puerto Rico es un territorio que pertenece a los Estados Unidos y por tanto cae dentro de numerosas reglamentaciones, requisitos, y no solo por tener fondos federales algunas de las licitaciones, sino por su propia idiosincrasia como jurisdicción estadounidense, forma parte del territorio aduanero de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Nos han preguntado a veces, Cristian, empresas españolas, en qué medida deben participar en licitaciones a través de socios locales, a través de representantes locales, o es mejor que ellas se registren para, por ejemplo, venta de equipo directamente, o que ellas se lo vendan a una empresa local y que ella participe en licitaciones. Ambos casos funcionan. ¿Cómo lo ves? Sí. Yo te diría que en función del tipo de producto o servicio que proveas, ¿vale? Sin duda, contar con un partner local que se conozca el mercado, conozca todos los requisitos y todo lo que está escrito y lo que no está escrito en las licitaciones es un plus, ¿vale? Tener partners locales que te ayuden a introducirte en las distintas agencias, a entender el mecanismo de entrega, validación y aprobación, ya sea de entregables o de productos. Y no solo eso, ¿no? Luego cómo gestionar el proceso de emisión de facturas y cobro tiene un alto valor, ¿vale? Adicional a eso, nosotros, por la experiencia que tenemos en Puerto Rico, consideramos que hay servicios que cualquier compañía requiere, como son servicios legales y servicios de contabilidad, que es esencial, Paco, esencial contar con alguien local que entienda bien, ¿vale? No solo la jurisdicción y las leyes que aplican a Puerto Rico,
sino desde el punto de vista contable permita a la compañía que se vaya a establecer aquí en Puerto Rico cumplir con todos los requisitos administrativos que impone Hacienda y el resto de agencias. Y son requisitos exigentes que si te atrasas llevan una serie de penalidades, recargos, etcétera, que bueno, pues pueden ser un lastre para una compañía que no tenga eso bien controlado. O sea que sí, hay una parte que yo recomendaría mucho que cualquier compañía que se establezca aquí cuente con un buen servicio de contables locales que entiendan la idiosincrasia de Puerto Rico. Y no hay que olvidar, para aquellas empresas españolas que ya estén en Estados Unidos, el sistema tributario impositivo de Puerto Rico es totalmente independiente, distinto de Estados Unidos. De hecho, las compañías estadounidenses son consideradas entidades foráneas en Puerto Rico. Por lo tanto, no vale con el contable que uno pueda tener en Estados Unidos continentales, sino que hace falta regirse por el código tributario, el código de rentas internas de la isla. Sí, o sea, al final, y esto es un tema relevante, Hacienda es un estado que tiene hacienda propia y tiene sus propias regulaciones, sus propias cartas circulares y su propio reglamento de tasas. Y es absolutamente necesario contar con alguien que esté habituado y entienda todos los requisitos y cómo se tienen que manejar desde las planillas anuales a las personales, a las trimestrales y a las mensuales. El tema del IVU es un tema extremadamente relevante. O sea que para mí es un tema y una de las recomendaciones que daría, ¿verdad?, es que toda compañía que se establezca aquí cuenta con un buen equipo de contables. Sin duda, es un muy buen consejo. Antes has mencionado que varía mucho la licitación en función del origen de los fondos, pero también en función de cuál es la autoridad que está convocando la licitación. ¿Hay diferencias notables entre una licitación estatal y una municipal? ¿Suelen ser parecidas? Sí, hay grandes diferencias, ¿vale? Una de procedimiento. La mayoría de agencias del gobierno estatal pues están más digitalizadas, te permiten licitar a través de portales o a través de firmas electrónicas. Las administraciones municipales pues quizás es un proceso un poquito más manual, que requiere ir al municipio, entregar la propuesta en papel, con firma escrita a mano, y bueno, pues eso simplemente lleva más tiempo, ¿no? Luego también hay otros requisitos de garantías que tú le das al municipio o a la agencia, ¿verdad? El famoso bid bond, ¿no?, que en el caso de agencias estatales pues suelen tener unas cantidades significativamente mayores que los municipios. En cuanto a procedimiento, en cuanto a volumen, sí, o sea, los contratos que sacan las agencias de gobierno estatal multiplican por un orden de magnitud significativo respecto a los municipios. Son muchísimo más grandes y todo lo que hay detrás también, las garantías, los bid bonds, los seguros que has de tener son distintos, son mayores. ¿En qué casos en Puerto Rico la licitación no tiene por qué ser competitiva? ¿Existe posibilidad de adjudicación directa de un contrato a un proponente? Sí. O sea, hay varios casos ahí. Uno es por tamaño del contrato, ¿vale? En función de si son fondos federales, estatales o municipales, hay como una línea de corte a través de la cual el secretario, el comisionado, el que dirige la licitación lo puede asignar, suelen ser cantidades más reducidas. A partir de cierto volumen es obligatorio ir a un proceso competitivo, ¿vale? Y eso todas las agencias lo hacen así, y esto es una práctica bastante habitual, el en función del volumen hacerlo de una forma o hacerlo de otra. También está el tema de que si son servicios muy especializados donde no hay prácticamente licitadores, pues también se puede ser un single source, ¿no?, donde se le asigna directamente pues a la compañía, que todo el mundo sabe que se dedica a esto y que no hay muchas más alternativas en el mercado. O sea que depende, pero sí, hay unas líneas bien marcadas y bien claras de hasta dónde se puede hacer una asignación directa a cuándo debe hacerse a través de un proceso competitivo. Y a la hora de adjudicar, ha habido una licitación, ha habido varios proponentes, ha habido una evaluación. ¿Esta evaluación, por ley, obligatoriamente se adjudica el contrato de obra, servicio, construcción, compra
al proponente más barato. Más barato no siempre es el criterio y otros criterios que se tienen en cuenta como calidad técnica, experiencia previa. Si puedes desarrollar un poco sobre esto. Vale. Sí que, oye, en el pasado, cuando nosotros nos establecimos primero aquí, había una práctica habitual de, oye, la oferta competitivamente más económica. Esto con el pasar del tiempo ha ido evolucionando y ahora en los últimos años hemos visto que la forma en que evalúan las propuestas es, pues, si entendiste bien el scope de lo que está buscando la agencia en particular, qué equipo propones, ¿vale? ¿Cuál es tu metodología? ¿Qué solución técnica estás proponiendo? Y también un componente de la evaluación es el costo, ¿vale? Pero no necesariamente, a diferencia del pasado, que una propuesta sea económicamente más ventajosa hace que te otorguen el contrato. De hecho, hemos visto casos en los que no, ¿vale? Que la propuesta técnicamente era más robusta, el equipo era más sólido, tenía experiencia previa y referencias y han pasado por delante de propuestas que a lo mejor eran un poquito más flojitas en el equipo, pero y la propuesta económica era más barata, ¿vale? Con lo cual, esa tendencia sí que hemos visto que ha ido variando un poquito y ahora se otorgan teniendo en cuenta varios criterios, no solo el económico. No solo el económico. Sí que lo hemos visto, sí. Me gustaría que centráramos estos últimos minutos de la conversación hacia sectores concretos. Como saben, en los próximos 17 y 18 de junio vamos a tener unas jornadas sobre el sector Smart City que organizamos desde la oficina aquí en Puerto Rico con ICEX. Cristian es una de las personas que tiene mucha experiencia en este sector. Dentro de la jornada vamos a estar primero hablando de lo que es alumbrado público inmobiliario público, mobiliario urbano. En segundo lugar, movilidad. Y en tercer lugar, todo lo que es sensores, data, etcétera. Me gustaría que habláramos un poco de Smart Cities y específicamente la movilidad, que es uno de los sectores en los que estáis más especializados. Hay quien en España no sabe si en Puerto Rico usa más el transporte público, más el transporte privado. Si pudieras darnos primero una visión general del sector del transporte urbano, interurbano en Puerto Rico y luego específicamente sobre estas licitaciones, tendencias en Smart Cities, por favor. Vale. Bueno, pues, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Puerto Rico es un caso quizá atípico frente al resto de jurisdicciones. Aquí hay más vehículos prácticamente que personas, ¿vale? Y la mayoría de la población cuenta con su vehículo privado para hacer, tanto para ir al trabajo como para hacer cualquier tipo de gestión. El transporte público no es un medio de transporte que utilice la mayoría de la población, ¿vale? Efectivamente, esto presenta unos retos, ¿no? De congestión, de tráfico, de horas pico, de contaminación incluso, y Puerto Rico, oye, pues es pionero en algunas de las iniciativas a nivel mundial y a nivel de Estados Unidos en cuanto a transporte, ¿vale? Aquí el gobierno de Puerto Rico hace un tiempo puso en marcha una iniciativa de Smart Transportation, ¿vale? Donde, oye, se hicieron avances hacia la digitalización de varios de los servicios asociados al transporte, entre ellos, oye, pues Marbete digital, la licencia en formato digital, ¿vale? Ha habido un avance extraordinario en este sentido en Puerto Rico. El próximo paso, ¿no? Y Smart Transportation al final es un componente o es una pata de Smart Cities, ¿vale? Smart Cities es mucho más englobador y sí que hay, y lo hemos visto sobre todo en varios municipios, mucho interés en la sensorización de la ciudad, ¿vale? No solo en cruces semafóricos, sino en la recogida de desperdicios, en averías, en que todo esto esté mucho más digitalizado y les permita a los municipios operar de una forma pues, más eficiente a través de señales, ¿no? A través de los sensores, más que no de la fuerza laboral interna de los empleados municipales. Sí, de hecho, lo que se está hablando es que el uso de estos datos permite optimizar las rutas. Por ejemplo, el caso de la recogida de basura, pero también niveles de contaminación del aire, nivel de conectividad de la data, eficiencia energética, o sea que sí que hay una tendencia que estamos observando. En lo que se refiere a la movilidad, hemos hablado de, o hemos visto proyectos que están empezando, está aumentando el número de rutas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, ahí se está hablando del tren urbano. ¿Veis desde vuestra experiencia aquí en Eclipse Management
una tendencia, un posible aumento del transporte público aquí en la isla? ¿Cuál es vuestra visión? Sí, sí, porque al final, oye, al haber más rutas, ¿no? y mejorar el servicio del tren urbano hace que los usuarios estén más dispuestos a utilizarlo. Pasa que al final Puerto Rico, al ser una isla caribeña, ¿no? Con un clima de calor extraordinario, lluvias frecuentes prácticamente cada día, pues oye, utilizar el transporte público a nivel de usuario, al menos yo lo veo así, ¿no? Pues es un reto, porque en lo que esperas a que llegue el siguiente transporte, pues igual te coge un aguacero o estás esperando el próximo bus o el tren urbano allí en el sol y pues la mayoría de la población no está muy dispuesta a esto, ¿no? Aparte, después de las prisas que todo el mundo tiene hoy en día de llegar cuanto antes a los sitios y resolver su situación o su diligencia. Pero sí, sí que va a haber sin duda un aumento del uso de transporte público, pero bueno, creo que la mayoría de la población va a continuar contando con el transporte privado. Eso es lo que creemos. Hemos visto por parte de los municipios una tendencia interesante que es la regeneración de los cascos urbanos. Cada vez se está recuperando, montando más negocios, edificios abandonados se están rehabilitando para vivienda, la incluso peatonalización parcial por días o por calles de estos cascos urbanos. Es una tendencia que está solo en algunos municipios cerca de la capital, es algo que estáis viendo en la isla. ¿Cómo veis este tema? Vale. Sin duda hay municipios que lo han llevado a cabo de manera exitosa y han conseguido revitalizar el casco urbano a través de ofrecer de servicios. Yo lo llamo como un hub, ¿no? Un hub de restaurantes donde la ciudadanía tenga espacio para saborear o probar distintos restaurantes, pero están como unidos o concentrados en un área muy concreta del casco urbano. La realidad es que sí, que con el pasar de los años la mayoría de los municipios han sufrido una desertización del casco urbano. Si vas un fin de semana, por ejemplo, a según qué cascos urbanos, pues la verdad es que allí hay muy poca vida, pero sí que hay una tendencia, ¿no? Y los alcaldes están en ello, tratando de revitalizar esto pues a través de ofrecer servicios a la ciudadanía, pero no uno en concreto, sino que haya un espacio variopinto de varios servicios a la vez. Y esa creo que es la estrategia que están siguiendo para tratar de revitalizar el casco urbano. Pero son pocos los que lo han conseguido hasta ahora, revitalizar el casco urbano. Muchos municipios no tienen poca vida en lo que es el casco urbano histórico de las distintas ciudades. Bien poquita. Prácticamente acabando porque el tiempo nos traiciona. Antes has hablado de tecnología. Nos han comentado las autoridades que lo que buscan es mejorar la comunicación con el ciudadano, sea a través de CESCO Digital, que es este sistema de las licencias de automóviles, o sea, a los alcaldes a través de prestación de servicios públicos, desarrollo de aplicaciones, de poder dar un mensaje bidireccional entre usuario y la autoridad. Sí, no, y esa sin duda es una de las grandes apuestas del gobierno de Puerto Rico, el llegar de forma más eficiente al ciudadano, pero no solo llegar, ofrecerle servicios que le resuelvan las situaciones que tienen a diario. Desde, oye, poder pagar los derechos del vehículo, de circulación del vehículo anuales, hasta actualizar tu dirección en tu carnet de conducir, hasta pagar tus impuestos. ¿Vale? Y todo esto ha habido una estrategia clara y firme de digitalizar muchos de los servicios que venían siendo manuales. Hacienda, por ejemplo, es una agencia que lo ha conseguido. El Departamento de Transportación y otras Obras Públicas también ha conseguido, a través de CESCO Digital, ¿no? digitalizar muchos de los servicios que ofrece hoy en día la ciudadanía. Y muchas agencias, el Departamento de Justicia también está en ello. Cada vez hay más agencias que se han montado a la hora digital y ofrecen sus servicios de manera híbrida. Puedes continuar haciéndolo de manera manual o presencial, pero es mucho más conveniente y mucho más amigable hacerlo a través, ya sea de sus páginas web o de las aplicaciones que han lanzado las distintas agencias. Y es una apuesta indudablemente muy fuerte de la administración actual de digitalizar al máximo los servicios de las distintas agencias. Sin duda, sin duda. Cristian, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado hoy. Yo creo que hoy
Cristian ha arrojado mucha luz sobre una casuística bastante compleja como son las licitaciones públicas aquí en Puerto Rico, ha aportado información sobre cómo participa una licitación, los tipos de licitación que hay, cómo se resuelve la licitación, distintos sectores, así que muchísimas gracias, estoy seguro de que esto será información muy valiosa para nuestras empresas. Muy agradecido, estamos a la orden para cualquier aclaración que podáis tener más adelante. Muchas gracias. Y así damos conclusión a este tercer capítulo de nuestro podcast Hablemos de Puerto Rico, de la Oficina Económica y Comercial de España aquí en la isla. Muchas gracias. Bueno, lo abordaste.